Desde el momento inicial, el diputado Robledo nos llamó la atención acerca de este ejercicio descontrolado de la abogacía, y eso va en detrimento del justiciable, pero también propicia corrupción en los aparatos de justicia. ¿Por qué? Y concluyo. En México hay más de 2,000 escuelas de derecho. Es el país en nuestro continente que tiene el mayor número de escuelas de derecho por 100,000 habitantes. Y la mayor parte, señoras, señores, imparten educación en condiciones fraudulentas con relación a los educandos, pero les entregan un título, y con ese título, para ejercer su carrera, tienen que recurrir a las acciones más innobles, que es acceder a la justicia por la vía del dinero y no por la vía del razonamiento jurídico. Vamos a ir a la participación del diputado Hamlet García, donde hace preguntas a estos abogados renombrados que han sido magistrados, han sido jueces o han sido ministros. Hay que recordar que Hamlet García es representante de Morena en el INE. Ha hecho grandes defensas a favor de la democracia, a favor de Morena cuando estaba Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Porque hay que recordar y no hay que olvidar que Ciro Murayama pertenecía a la derecha, al PRI, al PAN y al PRD, junto con Lorenzo Córdoba. Amigos y amigas, vamos a ir a este foro, a esta conversación muy, pero muy importante, donde nos ilustra mucho. Ojalá y Norma Piña esté viendo este programa. Amigos, vamos a ir a esta conversación. Ahora tiene la palabra el diputado Hamlet García Almaguer. Gracias, presidente. Bueno, primero, pues agradecerles por su tiempo, por la disposición a dialogar con nosotros. Muchas gracias, doctora González Contró, doctor Cárdenas, doctor Estrada, doctor Rodríguez, doctor Valadez. Siempre son bienvenidos a la Casa del Pueblo. Me llamó mucho la atención la propuesta que hizo el doctor Estrada Michel, porque me parece que compagina dos preocupaciones principales. Hay quienes señalan de manera rotunda y contundente que el actual sistema garantiza la independencia en la designación de los jueces. Contra este argumento yo les daría mi experiencia personal. Soy de Jalisco. Y el último ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación proveniente de Jalisco fue Salvador Aguirre Anguiano. El último trabajo de Salvador Aguirre Anguiano antes de ser ministro de la Corte fue regidor por el Partido Acción Nacional en el Cabildo de Guadalajara, antes candidato a diputado federal por el PAN en el Cabildo de Guadalajara, en el Congreso Federal, perdón. No fue una sorpresa para nadie las decisiones del ministro Aguirre Anguiano. Él era un conservador, abiertamente, y fue un buen ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No creo entonces que el actual sistema garantice la independencia en un sentido no solamente gubernamental, sino ideológico. Hay posturas ideológicas. Por otro lado, hablando de ministros electos en un sistema indirecto, Ignacio Luis Vallarta, uno de los juristas más brillantes en la historia de mi estado, el puerto recibe su nombre en honor a él, y la principal avenida de Guadalajara es Avenida Vallarta, que llega hasta la glorieta de la Minerva. Alguien electo popularmente fue uno de los ministros y juristas más importantes para la historia de mi estado. Vemos, hablando del coto vedado, determinaciones en cortes de otros países. Roe versus Wade, por ejemplo, se consideraba una conquista del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, y una mayoría de ministros conservadores nominados por Trump lo revocó mediante el presidente Dobbs con un artilugio, dándole poder de decisión a las legislaturas locales que están controladas en parte por el Partido Republicano en muchos lugares de la Unión Americana. Entonces, el tema de las conquistas pues se pone en duda con ministros nominados incluso por un sistema tradicional.
Yo quisiera preguntarle al doctor Estrada Mitchell, quisiera pedirle que abonara en su propuesta sobre la intervención, sobre la criba de colegios de abogados. Mencionó usted el Consejo de la Abogacía, que entiendo incluye a la Barra Mexicana, al Ilustre Nacional, a la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, si tendrían que participar las universidades, si tendrían voz las legislaturas de los estados, los demás poderes, si por ejemplo, por voto popular, los propios jueces y magistrados que integran el Poder Judicial Federal podrían proponer a integrantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el voto secreto, y pedirle, una vez que abonen estas cuestiones, su opinión sobre la propuesta del doctor Estrada Mitchell al doctor Valadez. Muchas gracias. Por favor, al doctor Estrada Mitchell. Sí, muchas gracias, diputado Almaguer. Estoy de acuerdo con usted, el actual sistema no necesariamente garantiza la independencia en las dos vertientes que usted ha mencionado, pero tampoco lo hizo en el caso concreto de su paisano, don Ignacio Luis Vallarta, que también era medio paisano mío, por lo Michel, la elección indirecta en ese caso, porque don Ignacio lo primero que hizo fue proponerle al presidente Díaz, para poder ser electo ministro de la Corte, eliminar la vicepresidencia nata que tenía el presidente de la Corte, y le cumplió. Y con eso despolitizó ciertamente a la Corte, pero le quitó muchos ámbitos de poder, que luego, durante la larga dictadura de Díaz y lo que vino en el siglo XX, pues se extrañó. Sin duda alguna, un ministro técnicamente muy dotado, don Ignacio, pero sí abonaba al juego político y lo hizo en favor de don Porfirio. En fin, son cosas que siempre tienen pros y contras, como usted muy bien ha señalado. En cuanto a la criba, yo creo que el Consejo de la Abogacía sí, pero sí avanza en un sentido mucho más democratizado, mucho menos elitista, que incluya a las mayorías de las juristas, de los juristas del país, tal como está ahorita, como usted muy bien acaba de señalar, con estas tres instituciones que lo conforman. Bueno, pues sería un poco reduccionista pretender que tuviera la capacidad de propuesta, o sea, fortalecido. Ya ha dicho el doctor Rodríguez Lozano, y coincido con él, que hay que fortalecer la colegiación o la certificación de las calidades, si no queremos ir a un modelo de colegiación obligatoria. La certificación de las calidades de las abogadas, de los abogados del país, es urgente. En un sentido democratizador también creo que no hay ninguna razón para que en nuestras instituciones, no sé si se quejó algún alumno mío o algo, de lo que iba yo justo a proponer, no hay ninguna razón, exactamente. Si pueden poner su teléfono en… Gracias, presidente. Solo vibración. No hay ninguna razón para que el servicio social de quienes estudian Derecho en el país y de quienes aspiren a un cargo en la Judicatura o en la Procuración de Justicia no sea un servicio social tan estricto, tan duro como el que cumplen médicas y médicos en el país. Yo no entiendo por qué cuando acabamos los estudios de Derecho no vamos a una agencia del Ministerio Público en los lugares más inhóspitos del país, donde hay además más sed y necesidad de justicia, a prestar nuestros servicios durante un par de años. Eso sensibilizaría muchísimo a quienes después acceden a determinados cargos, insisto, en la Judicatura y también en las fiscalías, y simplemente no lo vemos. ¿Por qué tiene que ser tan estricto el servicio social de los médicos y tan laxo el que prestamos quienes aspiramos a tener una patente para ejercer la profesión de abogados? En fin, ahí con una convicción legítimamente social y socialdemócrata, me parece que podrían entrar las facultades de Derecho también a sugerir candidatos, podrían entrar los colegios de abogados, por supuesto, las asociaciones profesionales, y creo que lo harían con un sentido social mucho más acabado. Es decir, no necesariamente se pasaría por el principio de elección popular, pero si se va a pasar, que se haga con estas cribas que usted y yo hemos señalado.
Si se va a dejar al voto público, bueno, que sea cribado con un auténtico sentido de servicio social, un sentido, ya lo digo, social demócrata. Me parece que por ahí podría avanzar una propuesta similar. Y muchas gracias por su admonición, diputado. Gracias, doctor Estrada Michel. Y ahora pedimos al doctor Diego Valadez que ahonde un comentario al respecto. Muchas gracias, presidente. Sin duda, el planteamiento que hace el diputado García Almaguer es del mayor interés para mí y supongo que para todos. Lo que nos dijo, y yo lo recojo con mucha atención, Rafael Estrada Michel, es que, vaya, entre otras cosas, que habría que construir un tribunal constitucional. Miren ustedes, todos los sistemas constitucionales son heterodoxos, todos tienen distintas características y características también semejantes. Pero hay una constante en el mundo y es que el Poder Judicial no incluye a los tribunales constitucionales. La teoría de separación de poderes ya, desde luego, sigue sirviendo para poder determinar que no haya concentración de facultades y de poderes en un solo órgano. Pero el concepto tripartita del que partimos, basado en Montesquieu, ha quedado ya muy superado. En México mismo tenemos muchos órganos que ejercen funciones de poder y que no forman parte de ninguno de los tres tradicionales. Que ahí, por cierto, hay un muy mal diseño. Ojalá que un día también haya una mesa como esta, porque los órganos constitucionales autónomos se han vuelto, más que órganos constitucionales autónomos, órganos constitucionales soberanos, porque no tienen ningún nivel de control. Bueno, con relación al Poder Judicial, prácticamente en ningún lugar, el doctor Estrada Michel señalaba el caso de Estados Unidos, donde sí la Corte ejerce funciones de control de legalidad y de control de constitucionalidad, pero es un caso excepcional. La mayor parte donde existen tribunales constitucionales, como muy bien lo dijo la doctora González Contró en un principio, basados en Kelsen, no forman parte del Poder Judicial, y ese es uno de los problemas que tenemos en México. Esa hiperconcentración de facultades hace que un solo poder tenga Tribunal de Legalidad, Tribunal de Constitucionalidad y además administración o gobierno del sistema judicial. Esta es una hipertrofia que desde luego está a la vista. Creo por lo mismo que sí, que tenemos que proceder a esa separación en algún momento del Tribunal Constitucional, Tribunal de Legalidad y el propio Consejo de la Judicatura. Luego, señalaban tanto el doctor Estrada cuanto el doctor Amador Rodríguez el tema de la colegiación. Sí, requiere, como decía Amador Rodríguez, la reforma al artículo 5º constitucional. Pero yo creo que podría comenzarse con una Comisión Nacional de Abogacía, que ya sirviera como un órgano de orientación para los justiciables en cuanto a encaminarlos a profesionales que tengan un mínimo de acreditación y de reconocimiento público para que les lleven sus asuntos. Esto no discriminaría a nadie, simplemente sería una función orientadora para el justiciable. Mientras no tengamos un órgano, una barra, como decía Amador y como lo decía Rafael también, las barras americanas, como las barras de cualquier parte del planeta, funcionan con niveles de selectividad y de control de capacidad profesional y de idoneidad ética. Desde el momento inicial, el diputado Robledo nos llamó la atención acerca de este ejercicio descontrolado de la abogacía, y eso va en detrimento del justiciable, pero también propicia corrupción en los aparatos de justicia. ¿Por qué? Y concluyo. En México hay más de 2,000 escuelas de derecho. Es el país en nuestro continente que tiene el mayor número de escuelas de derecho por 100,000 habitantes. Y la mayor parte, señoras, señores, imparten educación en condiciones fraudulentas con relación a los educandos, pero les entregan un título y con ese título, para ejercer su carrera,
tienen que recurrir a las acciones más innobles, que es acceder a la justicia por la vía del dinero y no por la vía del razonamiento jurídico. Entonces tenemos también que construir un sistema de control sobre las escuelas de derecho, y esto creo que sí es una atribución que deben tomar fundamentalmente los gobiernos de los estados, porque es función local. Ahora sí me quedaron 2 segundos. Muchas gracias, doctor. Bien, ahora tiene la palabra la diputada Claudia. Esto es lo que está pasando en esta conversación en la Cámara de Diputados con estos personajes de la abogacía. Hoy es muy importante que compartas este video para que el pueblo de México se dé cuenta de lo que dicen estos abogados, porque hoy más que nunca el Poder Judicial se debe de renovar. Se debe de hacer una reforma porque está podrido. Hoy están por encima del Senado de México, están por encima de la Cámara de Diputados. Hoy con estas conversaciones lo estamos corroborando. Amigos y amigas, con esto me despido y nos vemos en el próximo video.